Debido a los últimos acontecimientos que hemos visto en el manga de Hajime no Ippo, creo que es necesario hacer un video de este estilo, hablando de toda la psicología de nuestro protagonista Ippo Makunouchi. Por supuesto que este video va a tener spoilers del manga si es que no estás al día, así que bueno, te lo advierto desde ya. Pero sé que los que están suscritos a este canal están al día con el manga, y si estás viendo este video y no estás al día con el manga, te recomiendo suscribirte porque en este canal hablamos de Hajime no Ippo. Comencemos. Desde que comenzó el manga pudimos ver que Ippo era un chico sumamente tímido. Esto no es un misterio para absolutamente nadie, es un hecho, ¿no? Todos estamos completamente seguros que Ippo era bastante tímido, que es bastante introvertido, que le cuesta bastante mezclarse con sus compañeros y interactuar con ellos. Y es por eso que los abusones tenían una fijación en él. Y lamentablemente para él, todo este abuso y toda esta situación le causó una autoestima muy baja. Hizo que perdiera completamente la confianza en sí mismo. Porque si nos fijamos en el Ippo de cuando era un niño, él era bastante decidido, era bastante terco e incluso parecía tener bastante confianza en sí mismo. Es decir, su padre había desaparecido en el mar e Ippo era muy fuerte cuando era niño. Si se dan cuenta, estuvo practicando hacer cosas de los botes por sí solo e incluso llegó a pedirle ayuda a pescadores para hacer esto. Ippo estaba decidido a aprender y mostrarle algo increíble a su padre una vez regresara. Incluso contradecía a su madre y de igual forma iba a esperarlo día a día. Ippo parecía tener confianza. Ippo parecía tener mucha confianza en sí mismo y tener bastante decisión, algo que claramente fue perdiendo con los años. ¿Habrá sido únicamente por el bullying o la soledad que sentía respecto a sus compañeros quedándose siempre en la tienda de botes ayudando a su madre? ¿O algo que realmente lo afectó a ese punto? Es un hecho que esta decisión de Ippo de volverse boxeador fue motivado por eso, fue motivado por intentar recuperar esa confianza, o mejor dicho, ya renacer. Aparentemente para Ippo, él nunca fue una persona con esa confianza o con esa determinación, porque literalmente en el primer capítulo de la obra, cuando quiere convertirse en boxeador y se lo dice directamente a Mamoru Takamura, le dice que quiere renacer, que quiere convertirse en otra persona, renacer exactamente como lo hizo Mike Tyson, quien también era una persona igual a Ippo, con baja autoestima y muy insegura. De esta forma Ippo entró al gimnasio e incluso podemos ver en sus primeras interacciones como era muy inseguro, tenía mucho miedo, pero de igual forma sacó determinación, esta misma determinación que tenía cuando era niño para salir adelante y ser capaz incluso de subirse al ring siendo un completo novato. Luego cuando ya fue aceptado al gimnasio podíamos ver cómo se estaba preparando para tener esta revancha en el sparring en contra de Ichiro Miyata, pero con cada mirada que le hacía a Miyata, Ippo se asustaba muchísimo porque Ippo es muy miedoso, es una persona muy insegura y eso no había pasado. Y bueno, tampoco vamos a hacer un repaso de cada momento que Ippo fue inseguro en el manga, pero es un hecho de que incluso si ganaba peleas muy difíciles, Ippo se sentía satisfecho, pero Ippo jamás llegó a sentirse superior a nadie, ¿cierto? Pero a pesar de que Ippo derrotaba a boxeadores muy fuertes, como incluso lo podía hacer Jason Osma, llegó a derrotar a Hayami, que era un talentoso e incluso era de los favoritos para ganar el torneo de novatos, Ippo en ningún momento se sentía alguien mega poderoso, mega fuerte, para nada más lejos de la realidad. Ippo siempre sentía que había ganado por los pelos, y de hecho en muchas situaciones era así. Y de esta manera Ippo terminó por convertirse en el rey de los novatos e incluso derrotó a un boxeador completamente potente para convertirse en el novato de todo el país, Takeshi Sendo, avanzando en el ranking nacional, incluso venciendo al ex campeón mundial amateur por Sanjeev. Claramente Ippo estaba a otro nivel. Y si hay algo que debo aclarar es que Ippo incluso venciendo a Sanjeev, quien como ya dije y como recalco era un ex campeón mundial amateur, esto no aumentó la confianza de Ippo. Nada. De hecho Ippo agradecía todo a Kamogawa, a su entrenador. Y esto tiene sentido, es decir, Kamogawa lo entrenó y también le dio la estrategia para que ganara el combate. O estrategia que acertó al 100%, pero ¿de verdad no ganas nada de confianza luego de hacer algo así? De esta manera, a pesar de que se ganó el derecho de retar al campeón Eiji Date, con que este simplemente le dijera que sus puños eran débiles, Ippo dudó 100% de sí mismo. Incluso en el ring, no era capaz de ver cómo sus golpes destruían a su rival. Ippo simplemente se quedó atrapado en su mente.
sintiendo que no podía hacer absolutamente nada, que sus golpes no lo afectaban, sus golpes no estaban afectando al campeón, porque eran débiles, porque a pesar de que Hippo llevaba muchas peleas ganadas por nocaut contra boxeadores que él mismo consideraba asombroso, Hippo... no, gente, Hippo no confiaba nada en él. Luego de esta derrota, que fue una mezcla entre falta de confianza de Hippo y por supuesto la diferencia de experiencia entre ambos pugiles, Hippo logró regresar con el Dempsey Roll. Logró también convertirse en campeón de Japón, derrotando a Takeshi Sendo. Pero ¿por qué alguien como Hippo, con todos estos logros, sigue sin tener confianza? Es decir, había derrotado a un boxeador jodidamente brutal como lo era Takeshi Sendo y era campeón nacional. Tenía un montón de logros en su haber, pero ¿por qué carajos no tiene confianza? Y eso es porque creo firmemente que Hippo sufre del síndrome del impostor. Este síndrome no te permite ver tus logros, y no importa lo que hagas, y no importa lo mucho que estés avanzando, siempre sentirás que eres un fraude, que prácticamente tuviste suerte, o que tus logros no dependieron de ti. Y eso es básicamente lo que le pasa a Hippo. No importa lo que pase, él lo subestima, e incluso si logra algo increíble, todo debió ser gracias al jefe, o gracias a todas las personas que lo ayudaron. Nunca es por mérito de él. No es porque él se esté volviendo más fuerte ni nada por el estilo. Al menos no es consciente de eso, a pesar de lo obvio que es. Exactamente por eso es que es síndrome del impostor. Pero luego llegar a su primera defensa por el título en contra de Kazuki Sanada, un boxeador que había sido un campeón nacional, exactamente de Japón, ya saben, de los pesos pluma junior, y tenía mucha más experiencia que Hippo, ya que Sanada nunca había perdido su cinturón, únicamente había decidido ir y retar a Hippo. Aquí, nuestro protagonista estaba muerto de miedo, literalmente no durmió, sentía que su oponente era superior en absolutamente todos los aspectos, su confianza estaba 100% por el piso, y en verdad ha sido de las victorias más descaradas de Hippo, es decir, tenía prácticamente todo para perder, y todo se justifica nuevamente en que ganó gracias a su confianza en el jefe, no en la confianza en sí mismo. También podemos avanzar un poco más en la obra, justo al momento cuando Hippo se enteró que Ichiro Miyata y su gimnasio estaban lanzando múltiples desafíos al gimnasio Kamogawa, pero el jefe no había aceptado ninguno. Todo esto porque Miyata era el enemigo natural de Hippo, las contras eran el enemigo natural del Dempsey Roll, y aquí el mismo Kamogawa admite que no podría decírselo a Hippo, no podría decirle que el Dempsey Roll es su debilidad, porque esa técnica le dio un poco de confianza. Confianza que Hippo jamás había tenido. Y ese es el punto más importante. Aquí por supuesto que ya voy a ir avanzando, podemos avanzar por todas las defensas que tuvo Hippo como campeón, como incluso llegó a escalar en el ranking mundial, derrotando a otros campeones del Pacífico ya en la parte del manga, llegando a su combate en contra Alfredo González. Aquí fue el salto de Hippo desde Japón, que ya lo había conquistado por completo, hacia el mundo, contra el segundo de la WBA, un boxeador mexicano llamado Alfredo González. Hippo no se veía ganando, nunca Hippo pudo imaginarse derrotando a este increíble boxeador. Hippo únicamente quería probarse, quería ver qué tanto podía hacer en el nivel mundial, ya que cualquier otra cosa para él era una locura. Y por supuesto que con esta mentalidad tan pobre es imposible ganar. Hippo fue derrotado. Los detalles técnicos de aquí en adelante ustedes ya los conocen. Un Hippo que había sido derrotado por Alfredo comenzó a tener diversos síntomas que lamentablemente para él yo creo que le destruyeron aún más el autoestima y aún más la confianza. De hecho eso lo pudimos ver claramente en su combate en contra de Alfredo González, a un Hippo completamente triste, a un Hippo completamente destruido emocionalmente y por supuesto psicológicamente, y sí, físicamente también. Por eso este combate también lo perdió. Incluso en la obra apareció otro concepto sumamente interesante, el concepto de la línea, esta línea que había trazado Takamura en el piso que separaba a los humanos de los monstruos. Pero ¿realmente es lo que habíamos interpretado? Creo que todos dentro de la comunidad hemos pasado por muchas fases. Primero, interpretar estos monstruos que no son humanos como alguien completamente brutal en el ring, muy pero muy agresivo, muy violento. Pero luego lo podemos descartar, es decir, sí conocemos boxeadores muy salvajes, pero no creo que sea necesario ser de esa manera para conquistar el mundo.
Luego, lo más probable es que pensamos en un tema de determinación, es decir, un boxeador que esté cruzando la línea tiene la determinación suficiente para ganar cada uno de los combates. Pero, ¿y qué tal si lo que hay que tener para cruzar la línea es confianza? Confianza en ti mismo. Algo que va mucho más allá de la determinación de decir que vas a ganar el combate. La confianza suficiente para decir que eres capaz de tomar el mundo. Y es por eso que Hippo la evita tanto. Porque Hippo no tiene confianza. Absolutamente nada de confianza. Porque si todos los combates se ganaran únicamente con determinación y deseos de ganar, no habría mucho sentido en combates con dos personas con muchos deseos de ganar, ¿no? Lo único que hay que tener es confianza. Y aunque tu confianza te falle en ocasiones y seas capaz de perder, debes poner excusas. Excusas que te justifiquen, no que te hagan reconocer que eres inferior. Y esto mismo se mencionó bastante después del combate entre Hippo y Alfredo. Un combate en donde Hippo no fue capaz de poner excusas, porque Hippo claramente se sentía muy inferior, haciendo exactamente por esto que el jefe haya sido herido. Hippo terminó por retirarse del boxeo por mucho miedo de que algo le pasara a su salud, y de esta manera terminó por convertirse en un segundo, y terminó teniendo muchas interacciones con sus actuales pupilos, pero Hippo nunca habla de las peleas que gana, únicamente habla de las peleas que perdió. Únicamente habla las cosas malas de él. Nunca ha presumido que le ganó a muchos boxeadores. Hippo jamás le habló a sus pupilos que había derrotado a Sendo, que había derrotado a Borg, que ya había derrotado a Wally. Incluso nunca les había comentado que había peleado contra Ryoma Chiba. De esto se enteraron por los otros chicos del gimnasio, porque repito, Hippo solo habla de sus derrotas. ¿Y qué prueba más clara necesitamos para decir que Hippo tiene el síndrome del impostor, si en el último capítulo del manga, en 1432, Hippo estuvo buscando a un boxeador que tenga un nivel mundial, que tenga experiencia en contra de los flicker jabs, que sepa usar el golpe gacela, algo que aprendió hace muchísimos años, y que sepa usar el Dempsey Roll? O sea, a ver, es una obviedad, todos adivinan. Todos en la comunidad sabíamos que la única persona que cumplía todos estos requisitos era Hippo. Todos menos el mismo Hippo. Y yo personalmente no creo que sea únicamente algo humorístico, no creo que nos quieran decir que Hippo es un imbécil. Creo que es simplemente una declaración de este síndrome sufrido por Hippo, del síndrome del impostor, porque no importa lo grande que sea, lo increíble que sea, las capacidades que tenga, jamás se va a reconocer a sí mismo por ellas. Hippo claramente es consciente que podía manejar los flickers en la antigüedad, y que sabe usar el Dempsey Roll y el golpe gacela. Pero ¿cómo él va a ayudar a Ryoma Chiba si él es tan débil? Él está retirado, él no tiene capacidad. Y Ryo va a enfrentar al campeón mundial. ¿Cómo alguien como el pequeño Hippo va a poder ayudarlo? Eso, gente, es síndrome del impostor. Jamás reconoces tus cualidades. Y esperemos que Hippo pueda superarlo en algún momento. Me parece muy curioso, calza demasiado bien con la descripción de este síndrome, y me gustaría que me dejaran en los comentarios qué piensas al respecto. A mí realmente en muchas ocasiones me da tristeza que Hippo no se reconozca, y me encantaría que lo hiciera eventualmente.